El otro día estaba viendo como por quinta vez Anguitani. Chingada madre, Mary, ¿por qué te moriste? Y en eso me acordé que no tenía nada para el proyecto de historia. Entonces me puse a pensar en chinguiza sobre de qué podría hablar, de qué podría tratar mi proyecto. Y en ese momento me di cuenta de que la respuesta estaba frente a mí todo este tiempo. Ok, para empezar, esto va a ser un resumen de toda la investigación que hice sobre la cultura Mi'kmaq. ¿Por qué? Porque ni en pedo me va a dar la vida ni el tiempo para abarcar toda la información. Por eso se los traigo bien resumidito, pero bien hechecito. Ahora, los puntos que vamos a tocar va a ser su origen, actividades primarias, cosmovisión, colonialismo, su historia durante el siglo XIX y XX, actualidad y las escuelas residenciales. Teniendo eso claro, comenzamos. Hace más de 10.000 años, los Mi'kmaq llegaron por occidente a América por el estrecho de Bering, estableciéndose gradualmente por la península de Gaspe en Quebec, conquistando territorio por Nueva Escocia, la isla del Príncipe Eduardo, parte de Nuevo Brunswick y la isla de Terranova. Principalmente vivían de la caza, la pesca, la recolección de mariscos y frutas. Usaban varios métodos y armas para cazar, como el camuflaje, la imitación de sonidos, trampas, arpones, lanzas, etc. En su dieta podíamos encontrar bacalao, alces, focas, arenques, truchas, caribúes, nutrias, castores, raíces, etc. No desperdiciaban nada, usaban incluso los tendones, los huesos y los intestinos. El verdadero aquí nada se desperdicia. Y profundizando en el tema de la ropa, estas cambiaban según la época del año. En verano, los hombres usaban taparrabos y las mujeres túnicas largas amarradas con un cuero. Pero en invierno las cambiaban por túnicas largas de piel, zapatos de cuero de alce, caribú o foca y polainas de pieles amarradas con cuero. Para el siglo XVIII las mujeres empezaron a usar el característico sombrero de punta. También en su vestimenta incluían adornos de garras, huesos, dientes, plumas, etc. y bolsas que estaban decoradas o adornadas con patrones geométricos y bordados de pájaros, animales o flores. Con el inicio del comercio empezarían a trabajar con nuevas telas, cintas y cuentas, las cuales fueron introduciendo poco a poco a sus vestimentas, y con el paso del tiempo fueron cambiando las pieles por prendas de lana y lino, sombreros y zapatos para adaptarse a los nuevos tiempos. La confección de prendas, la creación de utensilios de cocina, cocinar y poder curar quedaba a cargo de las mujeres, mientras que los hombres ejercían el papel de cazadores, sakma, guerreros, sachem, líderes de familia o de territorio, chamanes o curadores. Entre ambos géneros existía igualdad, y aunque comúnmente las mujeres no ejercían alguno de estos puestos, se les valoraba y respetaba su papel y opinión dentro de la tribu, ya que al ser las responsables de la herencia y vigencia de la cultura y las tradiciones, de dar y crear vida, y por la fuerte conexión espiritual que podían llegar a alcanzar las mujeres en su ciclo lunar, en las reuniones se tomaba en cuenta su opinión y punto de vista a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo la posibilidad de ir a la guerra. Los Mi'kmaq pensaban que tenían una conexión muy fuerte con los espíritus, llegando a poder invocarlos para que les concedieran presagios y bendiciones. Por eso se le daba un peso muy importante al poder de conectar con los espíritus. Esto se veía reflejado en la forma de realizar sus actividades cotidianas o sociales, ya que para ellos había espíritus o vida en todas partes, incluso si no se podían ver a simple vista, y todos los seres vivos eran importantes e iguales, y no se debía elevar a ninguno por encima de otro, sin importar si sus habilidades o logros fueran impresionantes.
Este tipo de ética se le llama Netekulimic, la cual buscaba un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Por eso establecían temporadas específicas de caza, ritos y ceremonias que expresaran gratitud y respeto, ya sea al sol, los alces, los animales o cualquier otra forma de vida. Otra creencia que tenían y que también estaba relacionada con la naturaleza era la rueda de la medicina, que a diferencia de otros pueblos que también la empleaban, los Mi'kmaq empleaban diferentes plantas medicinales, también de que se caracteriza por definir los ciclos de vida del hombre y de la mujer. También pensaban que el mundo estaba dividido en 7 planos de la creación, y que en cada plano podíamos relacionarlo a uno de los 7 dioses Mi'kmaq. En el primer nivel de arriba estaba Gisol, el creador de vida. En el segundo nivel del centro, el abuelo Sol, Nisgam, quien nos une con nuestros ancestros y espíritus. En el tercer nivel de abajo estaba Westgit, la madre tierra y la sagrada protectora de los ancestros. En el cuarto nivel del este estaba Gloskap, la primera persona que creó las 7 sagradas direcciones para honrar a la Madre Tierra por darle alma a su cuerpo y para darle un sentido de orientación a sus hijos. En el quinto nivel, en el sur, estaba la abuela Luna, Nogami, que simboliza la sabiduría y el conocimiento. En el sexto nivel, al oeste, estaba Hueshosin, el sobrino, que simboliza las criaturas marinas, las nuevas generaciones, el futuro, la juventud y la fuerza. En el séptimo y último nivel, al norte, estaba Nega-Nogo-Nimgo-Sesgo, la madre de los Mi'kmaq y de los animales, que simboliza el amor y la comprensión. Se cree que los Mi'kmaq fueron de los primeros pueblos nativos norteamericanos en tener contacto con personas de otro continente. Se tienen registros de que por el siglo XI aproximadamente, los vikingos entablaron contacto amistoso con los Mi'kmaq por la costa de América del Norte, pero que después se volvería hostil. No se sabe exactamente la razón de esto. Después del descubrimiento de América, varios países europeos despertaron poco a poco el interés por saber qué había en el Nuevo Mundo. Por eso las visitas de barcos pesqueros europeos cada verano era algo normal. Y estos mismos pescadores europeos iniciaron el comercio con los Mi'kmaq, principalmente con las pieles. Los países que estaban más interesados en el territorio canadiense eran Francia y Gran Bretaña. Por eso intentaron en varias ocasiones establecer colonias, pero en cada intento fallaban épicamente. ¿Por qué? Por falta de técnicas de supervivencia en el territorio. Estas visitas de barcos, el comercio, colonos, trajo consigo bastantes epidemias. Una de ellas dejó a 3/4 de la población nativa muerta. Los Mi'kmaq pasaron de ser 20,000 a 4,000. Esto de las epidemias era algo súper común. Los europeos traían consigo un montón de enfermedades que varios pueblos no habían conocido y por ende no tenían las defensas ni la medicina para combatirlas, lo cual fue para muchos pueblos la razón de su extinción o conquista. ¿Verdad? Epidemia de la viruela. Después de varios intentos, en 1632, Francia establece la primera colonia francesa en Acadia, actualmente en Nueva Escocia, y los colonos se llevaban muy bien con los Mi'kmaq, ya que sabían que esto les podía dar beneficios, entre ellos la paz, su apoyo y su protección. Durante esta época va a haber constantes conflictos y peleas entre Gran Bretaña, Francia y sus aliados, en donde históricamente vamos a notar que si los franceses se metían en algún conflicto con Gran Bretaña, los Mi'kmaq los apoyaban, estaban presentes o recurrían a ellos como aliados o como recurso para salir del apuro. Y si los franceses estaban en algún problema, los Mi'kmaq no dudaban 2 veces y los iban a apoyar. Por mencionar algunos ejemplos están el conflicto por anexar la colonia de Acadia a Gran Bretaña, la guerra de Úmer o la guerra de Lobwell, la guerra del rey Jorge, la masacre de Grand Pré, conflictos sobre posesión de las rutas marítimas y la guerra franco-india o la guerra de los 7 años.
Esta serie de conflictos constantes creó en los Mi'kmaq una gran desconfianza y rencor hacia los británicos. Tan grande era su rechazo que empezaron a atacar a las colonias británicas y a los colonos. Y no fue hasta que Gran Bretaña logró deportar y expulsar a la mayoría de colonos y colonias francesas, incluyendo la de Arcadia, que les propuso un tratado de paz a los Mi'kmaq y a otros nativos de la región para poder vivir en paz. Y aunque los Mi'kmaq en un principio no querían firmar, porque la mayoría no estaba de acuerdo, ni quería darles un trato amable a los británicos, al final terminaron firmando. Con la llegada de la Revolución de los Estados Unidos, los Mi'kmaq pensaron que si se aliaban con los estadounidenses, tal vez podrían sacar a los británicos y devolverle a los franceses su poder en Canadá. Pero para 1812 decidieron volverse neutrales e irse a vivir a sus reservas, las cuales en ese entonces estaban protegidas por los tratados de paz y amistad de 1760 con los británicos, a cambio de coexistir en paz y no afectar el modo de vida tradicional de los Mi'kmaq. El cambio de siglo hizo que los Mi'kmaq tuvieran que adaptarse al nuevo mundo y al nuevo sistema de gobierno canadiense. Hubo intentos fallidos para integrarlos a la agricultura, pero lo que sí funcionó fueron los patrones económicos para las artesanías, la tonelería, la pesca de marsopa y tener trabajos como carretero, ferroviario, carpintero o guías para exploradores. Esto hizo que pudieran integrarse a la economía de la época, pero lamentablemente no a la sociedad. La Primera Guerra Mundial en 1917 y la crisis económica del 29 provocaron una serie de crisis y eventos desafortunados para los Mi'kmaq. La crisis afectó al gobierno de Nueva Escocia y la única forma de salir de ese problema era recortando gastos para los Mi'kmaq y sus reservas, dando como resultado la política de centralización en los 40 en la ley del Acto Indio, en donde más de 2,000 nativos de reservas más pequeñas fueron trasladados a reservas más grandes, las de Escasoni y Shubenacadie. Esto, por supuesto, fue el producto de una mala administración gubernamental por parte del gobierno de Nueva Escocia y del Departamento de Asuntos Indios de Canadá. Aquí les va un poquito de contexto. El Acto Indio es una ley federal gubernamental fundada en 1876. En esta se establecen el estatus de indio, los gobiernos de las primeras naciones, el manejo de las reservas y las obligaciones que tiene el gobierno con los pueblos nativos. Esta ley es debatida actualmente por sus antiguas políticas, la descentralización de 1942 y el de sistema de escuelas residenciales de 1930, ya que afectó bases sumamente importantes no solo para los Mi'kmaq, sino para otros pueblos, su territorio y su estructura familiar, las cuales a día de hoy siguen sin recuperarse del todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios Mi'kmaq se ofrecieron como voluntarios o fueron enlistados para la guerra, pensando que al regresar tal vez la situación y cómo el mundo los veía cambiaría con su contribución y sacrificio, pero cuando llegaron notaron que había un trato desigual entre ellos y los veteranos que no eran nativos. Ellos recibían dinero, vivienda o servicios, mientras que los nativos veteranos no recibieron nada, incluso se les trataba con menos valor. Esto mismo ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, y para solucionar este problema se formó la Liga de Indios en 1919. Lamentablemente, la crisis económica y lo que sería la Segunda Guerra Mundial dejó gubernamental y socialmente abandonado este asunto, sin dejar una solución o una conclusión clara. Adelantándonos un poquito, en 1969 entró en vigor la política del papel blanco. Esta nueva política tenía el poder de quitar el estatus indio y sus derechos mediante la legislación. Esto claramente fue un intento de eliminar los derechos de las personas nativas
y de asimilar a todos los pueblos nativos de Canadá. Obviamente, las personas se organizaron en contra de esta política y se metieron de lleno en la política nativa para defender y promover los derechos de los tratados aborígenes. Aunque ya no sigue vigente esta política, los Mi'kmaq siguen pensando que el reconocimiento de los tratados y una relación de nación con nación se podrá alcanzar un futuro ideal para los Mi'kmaq y tal vez también para los demás pueblos. Actualmente, el número de la población Mi'kmaq ha ido en aumento a comparación de otros años. Siguen viviendo en las reservas, tratando de conservar su cultura y tradiciones, aunque a veces es difícil tratar de borrar las heridas que dejaron siglos y siglos de represión. En la serie de Anne nos introducen a Caquette, una niña muy alegre, agradable y orgullosa de su familia y su cultura. Con el paso de los episodios vemos cómo las personas del pueblo de Green Gables discrimina y trata mal a los Mi'kmaq, diciéndoles salvajes. Es por eso que Rachel, en su criterio y pensando que está haciendo una buena acción, le da un folleto del gobierno a Caquette y a su familia sobre una escuela que le va a enseñar a adaptarse, a integrarse al nuevo mundo. Le dicen que le van a enseñar a hablar el idioma, la historia y la religión. Pero nunca se sabría a qué costo. Pensando que estaban haciendo lo mejor para su pueblo, su cultura y para su niña, los papás de Caquette aceptan y la dejan ir a esta escuela, pero no tardan en suceder cosas raras. Las monjas no dejan que nadie vea a los niños, ni a sus amigos, y mucho menos a sus padres. Les dicen que verán a Caquette en vacaciones, que está bien, pero no saben nada de ella desde que la despidieron en la estación. La angustia y el miedo por no saber qué está pasando realmente en esa escuela aumenta. Unos padres que pensaban que estaban haciendo lo mejor para su hija y una niña que estaba emocionada por aprender e introducirse a este nuevo mundo, son separados y sometidos a un sufrimiento y a un dolor que nadie merece. Esta es la Escuela Industrial de la Isla Cooper, o mejor conocida como el Alcatraz canadiense. En funcionamiento desde 1889, fue una de las 130 escuelas residenciales indígenas canadienses que funcionaron entre 1847 y 1996. Y solamente se puede llegar o salir de ahí con un barco. La población más cercana era Chemainus, a 7 kilómetros en otra isla del archipiélago, al oeste de Vancouver. A lo largo de 8 décadas, esta escuela recibió miles de niños nativos, principalmente de la provincia de Columbia Británica, para integrarlos a la cultura blanca y al catolicismo. Muchos de estos niños eran llevados a la fuerza, a base de amenazas, mentiras, o porque se estaría rompiendo una política del acto indio. Desde que llegaban, les cambiaban sus nombres nativos por un nombre más cristiano. Se les prohibía hablar su lengua natal, practicar sus costumbres o tener contacto con sus raíces. Cualquier intento de mantener su identidad nativa era castigado, física y emocionalmente. Estos niños fueron víctimas de abusos sistemáticos, incluidos castigos brutales, negligencia médica, aislamiento y en muchos casos abusos sexuales. Este trato llegaba a extremos de no dejarlos volver a sus hogares durante el verano o durante otras festividades. Debido a los encierros, los niños pasaban años sin ver a sus padres y muchos de ellos intentaban escaparse, algunos fallando y falleciendo en el intento. Era muy complicado y arriesgado escapar de estas escuelas. Como consecuencia de los malos tratos y el deplorable estado de las instituciones, generaciones enteras crecieron desconectadas de sus lenguas y tradiciones. El trauma fue tan profundo que sus efectos siguen a día de hoy, con altos índices de suicidio, abuso de sustancias, pérdida de cultura e identidad, falta de empatía y desconfianza hacia las instituciones estatales son algunos de los resultados que dejaron estas escuelas.
Hoy en día los sobrevivientes y sus familias exigen mucho más que disculpas. Exigen justicia, compensación, reconocimiento y memoria por parte de la Iglesia Católica y las autoridades para poder sanar y cerrar la herida. Algunos sitios han sido convertidos en memoriales, mientras que otros siguen siendo investigados en busca de restos humanos. Es una herida abierta en la memoria de un país que por mucho tiempo negó la brutalidad de sus actos en nombre del progreso. Ok, para descomprimir un poco, porque eso último estuvo bastante triste, les muestro fotos y videos de Chitan para que se rían. Esta investigación fue bastante entretenida, pero bastante complicada porque no hay mucha información en español. La mayoría está en inglés y la poca información que hay en español es literalmente un copy-paste de la que está en inglés. Entonces sí fue bastante pesado, pero fue muy entretenido, fue muy interesante saber y conocer sobre la cosmovisión de los Mi'kmaq, sobre también cómo compartían ideologías con otros pueblos. Y mi parte favorita fue la de los dioses. Armar ese árbol genealógico, organizarlo, no tienen ni idea de cuánto me costó. Si pudiera les mostraría fotos de todos mis apuntes, pero pues perdí la libreta donde anoté eso. Pero ajá, espero que ahora que ya sepan un poquito más sobre este pueblo nativo, se den una oportunidad de conocer a fondo de su cultura, de sus tradiciones y pues que también le echen una ojeada al documento. Ahí está más se extensa toda la investigación, toda la información porque resumí mucho la parte histórica y resumí mucho también sobre la cosmovisión de que no abarqué no toqué aquí varios mitos que sí toqué y que sí hablé en la investigación. Y también en la investigación no toqué varios mitos que vi en mis fuentes, entonces los invito a que lean el documento, así aunque sea de pasada. Y aunque sí está un poco largo, y aunque sí, lastimosamente la mayoría de información está en inglés, no tiene pierde, lo vale genuinamente aprender mucho sobre estos pueblos y no solamente pues, limitarnos a los pueblos que ya conocemos, a las culturas que nos han enseñado desde la primaria. No está mal, pero hay que ampliarnos un poquito nuestra cosmovisión y nuestra visión sobre los pueblos que aún existen y que afortunadamente están en nuestro tiempo y aprovechar que aún no desaparecen, valorar su cultura, aprender de ellos y también aprender de cómo veían el mundo y cómo convivían con la naturaleza. Es como de que muchas cosas que ellos pensaban hace cientos de siglos son temas y discursos que se están repitiendo actualmente y que se han repetido en años posteriores y seguramente se van a seguir repitiendo siglos posteriores de esto. Entonces, pues sí, aprendan, conozcan más. La verdad, la cultura y la historia de los pueblos nativos de América, generalmente de América, de que englobando todos los pueblos, no tiene pierde, de que su cultura es muy interesante y es muy poca hablada. De hecho, este tema ni siquiera lo logramos ver en la materia porque pues ya no dio tiempo, pero a mí genuinamente me hubiera encantado y para mí es muy interesante porque quiero saber de dónde sale la mayoría yo quería saber mucho de dónde salía la mayoría de estereotipos que hemos visto a lo largo de años en la pantalla, en el cine, y es como de que pensamos que solo es un pueblo o dos pueblos a lo mucho, pero no, genuinamente son miles de pueblos, miles de personas, miles de cosmovisiones que existían y que existen. Afortunadamente, vuelvo a repetir, afortunadamente siguen existiendo y tenemos el privilegio de coincidir históricamente nosotros con ellos, pero pues bueno, ya esto se está alargando, ya me quiero dormir, pero ya quiero descansar y pues nada. Los invito a ver las fuentes, el documento y todo lo demás que está allá abajito en la descripción y nada. Maestra, póngame 10, por favor, me chingue el tendón por este video. Por favor, ya me quiero dormir.